Les saludo a todos, catequistas de nuestra querida diócesis de Azcapotzalco. Soy el padre Hugo Lemus, actualmente vicario en la parroquia de San Antonio y Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Me ha correspondido a mí comentar con ustedes el capítulo 8 de este documento tan importante del Directorio de Catequesis 2020. Este capítulo 8 tiene como título la catequesis en la vida de las personas. Partimos del hecho de que toda catequesis implica un proceso de distintas etapas y por lo tanto tiene una especificidad particular. Aunque en este capítulo no se habla de lo que es directamente una definición de familia, yo quisiera como abocarme a catequesis tradende cuando dice que la familia es una comunidad de amor y vida y que consiste en un conjunto de relaciones interpersonales que son conyugales, de paternidad, de maternidad, de filiación, de fraternidad, mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia. De tal manera que la familia es un ente relacional. Los que la conformamos estamos constantemente en relaciones. Precisamente por eso la participación de la familia en la catequesis va a ser fundamental, ya que toda familia está convocada, estamos hablando de familias cristianas, convocadas a transmitir la fe que se realiza a través del testimonio y también en la vivencia y práctica de los valores cristianos. Por ello, en la familia es donde se despierta el sentido de Dios. En ella se dan los primeros pasos a la vida de oración. Ahí es donde se forma la conciencia moral y también el sentido cristiano del amor humano. Desde ese reconocimiento de la paternidad, de la maternidad como un don de Dios, hay que transitar entonces de una catequesis en la familia a una catequesis con la familia, partiendo del hecho que la comunidad cristiana es familia de familias, en sí misma es familia de Dios. Por ello, la Iglesia anuncia el Evangelio a las familias con alegría, ya que en Cristo todos somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Toda catequesis familiar parte del querigma, pero con un estilo humilde, de comprensión y con un anuncio concreto, teniendo clara conciencia de la propia identidad y misión, promoviendo así una auténtica espiritualidad familiar. Es decir, la catequesis en y con la familia no es simplemente una transmisión de conocimientos, es sobre todo una experiencia que se comparte en la relación de los que formamos la familia cristiana. La familia entonces anuncia el Evangelio a la manera de una iglesia doméstica, ya que está fundada en el sacramento del amor y además naturalmente llamada al servicio educativo de los hijos. La familia está convocada por el Señor para continuar y para construir la comunidad cristiana y testimoniar el Evangelio en la sociedad. Por eso decimos que la catequesis de la familia es toda contribución específica que las familias cristianas dan con su propia sensibilidad a los diferentes caminos de la fe que la comunidad propone. Por eso, para esa catequesis desde, con la familia, hay que seguir las siguientes indicaciones pastorales. Primero, es conveniente apoyarse siempre en otras familias y en otras parejas ya experimentadas. Para la catequesis de jóvenes y adultos que se preparan para el matrimonio, se propone entonces el elaborar y practicar
itinerarios de fe graduales y continuos. De hecho, es una iniciación al sacramento del matrimonio, pero aclarando, esto es importante, no se trata de cursos de preparación para el matrimonio, son catequesis. Estas catequesis, que se dan originalmente para los que se van a casar, deben continuar con las parejas jóvenes. Por eso se hacen itinerarios de fe graduales y continuos. Las parejas jóvenes, las recién casadas, hay que ofrecerles una catequesis mistagógica, es decir, que vayan descubriendo el gran valor del sacramento del matrimonio a la luz de la palabra de Dios. También hay que atender la catequesis de aquellos padres que piden el bautismo para sus hijos, incluyendo obviamente a los padrinos, y darlas con un tiempo suficiente. Obviamente estamos también hablando de las catequesis a los padres cuyos hijos recorren el camino de iniciación cristiana. Allí se va a dar la oportunidad de profundizar la fe, siendo incluso un espacio para el primer anuncio. Esto es importante que nosotros lo valoremos como catequistas, ya que la calidad de la catequesis que demos a las parejas que acaban de iniciar la vida en matrimonio va a ser fundamental para nuestra iglesia en unos años. Es muy oportuna entonces la que sería la catequesis intergeneracional, es decir, que esas parejas jóvenes estén en constante comunicación con las ya más mayores para que les puedan transmitir su experiencia y su testimonio. Obviamente que también se abre el espacio a las parejas que ya son de años de casados, y entonces formar grupos de casados es algo importante. Esto está en el ambiente actual ante una disyuntiva tremenda, porque percibimos a nivel mundial que hay como una falta de aprecio hacia el matrimonio y obviamente hacia el sacramento del matrimonio. Descubrimos que aunque hay un cierto rechazo al matrimonio como institución, todavía en algunos queda una nostalgia por la familia. Y esto es lo que hay que aprovechar para ir fomentando la construcción de nuevas familias y entonces así poder integrar a todos y ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, experimentando la misericordia inmerecida, incondicional y gratuita de Dios. Es decir, aunque tenemos la realidad dolorosa de una pequeña cantidad de personas que se unen en el sacramento del matrimonio, nos corresponde ir siempre proponiendo el estilo de vida del matrimonio cristiano como una posibilidad de realización personal y comunitaria. Hay situaciones irregulares en algunas parejas y entonces también a ellas hay que atenderlas con una catequesis que sea de cercanía, de escucha, de comprensión, despertando en ellos el deseo de aceptar y responder al amor de Dios. Desde la familia van a venir los distintos tipos de catequesis. En primer lugar, la catequesis con niños y jóvenes, desde lo que llamaríamos la niñez y la infancia. Fíjense que para San Agustín esa niñez, esa infancia, era la época en la que se aprende el diálogo con el maestro que habla en la intimidad. Lo que nosotros aprendimos de pequeños va a ser nuestra manera de responder muchas veces al Dios del amor en nuestra adultez. Lo que bien se aprende, decía un maestro, nunca se olvida, y lo que se aprende en los primeros años será el cimiento y la base de todo conocimiento, no solamente en el orden natural, sino también en el orden de la fe. Por eso hay que partir del hecho de que hoy en día nuestros niños ya viven en una gran mayoría como niños llamados nativos digitales. Y entonces ellos ya no se presentan
alternativas de diversión o de estudio o incluso hasta de convivencia sin esta referencia. Verdaderamente nuestros niños ya tienen una vida, por así decirlo, dentro de un marco tecnológico, y esto es algo que no podemos nosotros omitir en nuestra catequesis, tenemos que tenerlo siempre muy presente. Otro de los problemas que están ahí en nuestros niños hoy son los lazos frágiles que hay en muchos matrimonios y al interior de la familia. Muchas veces nuestros niños están en medio de un divorcio de los padres o son parte de una familia donde solamente hay uno de los dos cónyuges, y muchas veces ellos, estos niños nuestros, están bajo la dirección y educación de sus abuelos. Regresemos entonces, si les parece, a la infancia. La infancia es entonces esto que llamamos la edad preescolar, y va a ser un tiempo decisivo para descubrir en ellos la realidad religiosa. En esta edad se va a aprender a nombrar Padre a Dios. También se aprenden estos nombres que son realidades de referencia constante para los niños y los jóvenes, que son las palabras Jesús, las palabras María. Ahí es donde se da la primera evangelización y el anuncio de la fe. Y por eso estamos nosotros los catequistas convocados a manifestarla en confianza, gratitud, entrega, orientándolos a una cada vez más transparente invocación de Dios y a participar así en la comunidad cristiana. La primera etapa de esta catequesis, ya por así decirlo sistemática, la que ya se va a proporcionar desde las bases que adquirieron los niños en su casa, va a ser lo que llamamos la edad de la niñez, entre los 6 y los 10 años. Esa es la edad propicia para la iniciación cristiana, es la introducción a la vida de la iglesia y también la práctica de los sacramentos. Por ello, también es una oportunidad hoy más que nunca de iniciar un proceso de catecumenado infantil. Esto vale la pena retomarlo, ojalá que lo profundicemos más como diócesis, porque también de eso dependerá la catequesis posterior. Hay que evitar entonces ver al niño como un sujeto pasivo de atención pastoral, ya que cada niño es un sujeto activo dentro y fuera de la comunidad eclesial, y por ello debería desembocar esta catequesis en la celebración dominical, no solamente durante el periodo de formación de la catequesis sacramental, sino ya a lo largo de toda la vida infantil, y procurar una referencia hacia la celebración comunitaria de la Pascua. También viene después lo que se llama la catequesis en la edad juvenil. Esta tiene una profunda conexión con la que acabamos de mencionar y que nos da a nosotros la oportunidad de rejuvenecernos como iglesia, ya que el encuentro con los jóvenes nos rejuvenece a todos. Decía el Concilio Vaticano II que Jesús es el eternamente joven. Bueno, pues esta es la gran oportunidad. Ver la catequesis juvenil más bien como inspirados desde Emaús y verla como un camino. Este es importante porque los jóvenes, especialmente los jóvenes de ahora, que ya tienen una vida diferente y una mirada diferente a las cosas, desde lo que es su práctica constante de comunicación a través de las redes sociales, sigue siendo definitivamente para nosotros un soporte esta catequesis para lo que será la pastoral juvenil. Hay que traducir entonces el lenguaje de Jesús al lenguaje de los jóvenes de hoy. En primer lugar está lo que llamamos la catequesis de la edad preadolescente. El documento del directorio pone esta edad entre los 10 y los 14 años de edad. Y se dice que estos preadolescentes quieren ya ser protagonistas y buscan su propia autonomía. Quieren y buscan también reelaborar una imagen de Dios y de Jesús. Por ello, el querigma
en esta etapa debe manifestar a Jesús como hermano que ama y un amigo que no juzga y que siempre es fiel. Después viene la otra etapa, que sería de los 14 a los 21 años, según el directorio. Es lo que llama la catequesis de adolescentes. En esta etapa, los jóvenes buscan su independencia, pero con cierto miedo. Viven en un malestar constante, pero también en una oscilación entre impulsos de entusiasmo y vueltas hacia atrás. Es la oportunidad para impulsar en ellos el deseo de una auténtica libertad, conduciéndolos hacia un proyecto abierto y audaz. Esta etapa, sobre todo, pide testigos, no pide maestros académicos, pide personas que le estén mostrando con su estilo de vida que es posible ser cristianos. Por eso, desde mi punto de vista, es la edad más importante de la catequesis, que son de los 14 a los 21 años de edad, ya que ahí es donde viene la definición de su pertenencia a la comunidad y de su ser testigos en medio del mundo. Lo que es la catequesis de jóvenes, entonces ya vendría a partir de los 21 años. Repito, esto es desde el directorio. Ya usted podrá tener su propia idea de lo que es las distintas etapas, pero yo estoy diciendo lo que aparece en el directorio. Ahí también estos jóvenes buscan su propio lugar, muchos de ellos son inseguros y pierden la esperanza ante la falta de realización en el orden académico o laboral. Y entonces es una etapa muy especial porque es muy vulnerable. De hecho, hoy los sociólogos a esta edad le están llamando la edad del cristal, no por la droga, sino porque son muy resquebradizos nuestros jóvenes de esa edad, porque les están faltando amarras, referencias fundamentales. Algunos de los jóvenes en esa edad buscan el significado y el propósito de su vida, quieren manifestar su deseo de ayudar a los demás con expresiones de solidaridad y tener un compromiso social. Sin embargo, no pocos se distancian de la iglesia e incluso algunos llegan a rechazarla por la falta de nuestro testimonio, por falta de credibilidad, de ausencia de un apoyo espiritual y moral. Las catequesis en esa edad deben entonces empatar con el estilo de Jesús, mostrando benevolencia y también interrogando sobre el desarrollo de la vida plena en Jesús y ayudándoles a realizar su propio proyecto de vida. De allí que en esa etapa los ejes de la catequesis sean, por una parte, profundizar el querigma, por otro, el crecimiento del amor fraterno. Las catequesis de esa etapa presentarán el anuncio de la Pascua de Jesús como verdadera juventud del mundo. Son el núcleo del significado para la respuesta vocacional. Y creo que en ese aspecto todavía nos falta profundizar mucho. A veces pensamos que el discernimiento vocacional solamente tiene que hacerse en orden al estado de vida religioso o laico. Y es muchísimo más. Tiene que hacerse una profundización en este sentido. Esta catequesis va a culminar con el apoyo a los jóvenes adultos en su camino de inserción y participación en la vida de la iglesia. Y desde ahí se lanza entonces ya hacia lo que sería la catequesis de adultos. Este será entonces, primero hay que partir del hecho, de que no es un estado, sino un proceso continuo de renovación, la adultez, que tiene en cuenta la evolución de la sensibilidad personal y el entrelazamiento de las relaciones, donde las personas se harán cargo de nuevas y permanentes responsabilidades y van a reformular su identidad. Por eso, el acto de fe en el adulto requiere de experiencia de vida y estas experiencias de vida vistas desde la fe como oportunidades de crecimiento. Fíjense que ante los adultos, nos dice este documento, hay
hay distintas como maneras de relacionarnos con ellos, porque son distintos los adultos y los va a ubicar en grandes grupos. Por una parte, los adultos creyentes son aquellos que quieren profundizar su fe. Hay otros que llamaríamos los adultos cuasi catecúmenos, que tienen muy poca formación y que dan este paso para ir profundizando en ella. Adultos bautizados que tienen muy poco compromiso con la iglesia, pero que sienten sintonía con ella. También hay adultos que regresan a la práctica de la fe desde una experiencia personal, una situación social que les impulsa a volver a la iglesia. Y tenemos, desafortunadamente, ha crecido el número en los últimos años de adultos no bautizados. Bueno, pues estos distintos grupos de adultos nos están interpelando a nosotros en nuestra acción catequética. Veamos entonces que una de las características fundamentales de la adultez es precisamente asumir la propia responsabilidad. La responsabilidad del adulto será entonces madurar su fe bautismal y, por parte de los catequistas, enseñarle y ayudar en su crecimiento desde la sabiduría espiritual que ilumina y da unidad a las experiencias de vida personal, familiar o social. Las catequesis de adultos serán entonces un proceso personal y comunitario de aprendizaje destinado a adquirir una mentalidad de fe hasta alcanzar la madurez de Cristo en su plenitud. Y el objetivo de esa catequesis será la formación y maduración de la vida en el Espíritu, para que esos adultos sean capaces de asumir su propia experiencia de fe y quieran seguir caminando y creciendo en ella. ¿Cuáles serán entonces las tareas especiales en esta que es la catequesis de adultos? Por una parte está el despertar la fe y recuperarla, siempre de una manera libre y personal, pero con una motivación inicial que es la que le va a proporcionar la catequista. Esta etapa requiere despertar atracción, gusto y voluntad por la práctica y conocimiento de la fe. Hay otra etapa que es la de la purificación de la fe, con la finalidad de alcanzar la plenitud de vida a la que lleva el Evangelio. La otra es alimentar la fe, formando conciencias cristianas maduras. Y, por último, la de ayudar a compartir y testimoniar la fe en la realización de distintos servicios al interior y al exterior de la comunidad cristiana. Esta como graduación en el proceso de la fe adulta está cada vez más clara para todos los catequistas. No es simple y sencillamente dar una serie de contenidos para que se repitan como pericos, sino sobre todo el que esas personas se sientan parte de una comunidad que experimenta a un Cristo vivo. Por eso decimos en resumen, la catequesis con los adultos tiene como tarea acompañar y educar la formación de los rasgos típicos del cristiano adulto en la fe, discípulo del Señor Jesús, dentro de una comunidad cristiana capaz de construirse en salida, es decir, insertada en realidades sociales y culturales para el testimonio de la fe y la realización del reino de Dios. ¿Qué criterios, valdría la pena entonces que nos preguntáramos, hay que seguir para la catequesis de adultos? Bueno, en primer lugar, el directorio dice que hay que considerar a la catequesis de adultos como una expresión de la comunidad eclesial que es capaz de renovarse, dejándose alcanzar y provocar por las sensibilidades de los adultos del tiempo presente. La otra debe de ser un proceso educativo a la vida cristiana en su totalidad,
y así proponer experiencias concretas y cualificadas de fe. Recuerdo aquello que decía el Papa Paulo VI, que tiene una actualidad impresionante. Él decía que la iglesia había pasado de una iglesia de teólogos a una iglesia de testigos. Bueno, hoy más que nunca, la iglesia nuestra tiene que ser una iglesia de testigos. Tenemos que manifestar a los hermanos y hermanas que acuden a una formación cristiana en nuestras parroquias, que verdaderamente es posible vivir el cristianismo y vivirlo hasta sus máximas exigencias. Por eso hay que considerar al cristiano adulto como un adulto cristiano, es decir, como una persona que quiere verdaderamente asumir con madurez su compromiso de fe. Fíjense, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos catequistas, que también la catequesis tiene que ampliarse a otros que son los adultos mayores. A ellos la iglesia tiene que proporcionarles esperanza, pero desde la gratitud de su experiencia de vida y de su testimonio cristiano. Por eso, en esta edad, la catequesis tiene que ayudarle a nuestros hermanos mayores a que verdaderamente puedan evitar con la gracia el miedo a la soledad o a la muerte. Y ahí nosotros les acompañamos, pero también, curiosamente, ellos nos van a acompañar a nosotros, porque muchos de ellos pueden dar esta catequesis a la niñez y a la juventud. También vendrá la catequesis con las personas que tienen discapacidad, y la catequesis será considerando a ellos como verdaderos sujetos activos de la misma catequesis. Y por eso la iglesia no puede negarles los sacramentos. La iglesia tiene que proporcionárselos como el don de Dios para el crecimiento de sus vidas. También están los migrantes como obviamente otros de los desafíos que se nos presentan para la catequesis debido a la globalización y a las distintas cuestiones o vida social de otros países. Se está dando cada vez con mayor intensidad. Nosotros aquí en nuestra ciudad, de la Ciudad de México, seguimos recibiendo hermanos que vienen de Centroamérica rumbo a los Estados Unidos y que muchas veces hacen una escala de meses y hasta de años en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Cómo los vamos a catequizar? ¿Cómo los vamos a acoger en nuestras comunidades cristianas? Y por último, este capítulo 8 de nuestro Directorio de Catequesis 2020 nos habla de esos grupos que muchas veces son vistos con desdén, que son los de los marginados, entre los cuales destacan aquellos que están en la calle o que viven en pobreza extrema. Y por último, la referencia a la catequesis en los centros de reclusión, en las cárceles, que nos invitan a llevarles al Señor de la libertad a estos hermanos nuestros, para que ellos, en el reconocimiento de su propia condición, sepan que la libertad auténtica está en la fe, en el amor, en la esperanza, y que puedan crecer así como personas. Y nuestra catequesis ahí será de reeducación y de rehabilitación. Bueno, espero que a todas y a todos esto que hemos comentado de una manera tan rápida les pueda servir. Este capítulo 8 del directorio a mí me parece muy importante y creo que es clave para poder entender todo el documento. Que Dios los bendiga. Muy bien, padre. Gracias. No, pues, ¿cuánto tiempo?